Ha sido el trabajo de este nuevo Código del Sistema Penal. Diputada, mucho gusto, bienvenida al programa. Gracias, Iván. Hola, Ivonne. Bienvenida. Aquí también a nuestro amigo, abogado penalista, especialista en la materia. Esperamos compartir y explicarle a la gente de qué estamos hablando, qué es este código, cuáles son las grandes transformaciones, cómo se lo hizo y sobre todo todas las falsedades que están circulando y que por cierto son falsedades territoriales también. Las distorsiones que se dicen en el Beni no son las mismas que se dicen en La Paz y no son las mismas las que se dicen en Santa Cruz o de Cochabamba, pero bueno, con toda paciencia vamos a ir explicando punto por punto para que quede claro que hay gente interesada en generar preocupación en la ciudadanía sobre cosas que el código no dice en ningún momento, ¿no? Muy bien, vamos a dar la bienvenida, como decía la diputada, al doctor Iván Lima, abogado penalista. Doctor, usted nos va a explicar un poquito sobre aquellas dudas que se generan y generan población, pánico en la población, esas que salen a través de las redes, y vamos a aclarar aquellas que las personas necesitan saber para estar tranquilas. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, va a ser un placer compartir este panel con ustedes. Bien, diputada Susana Rivero, bueno, se están diciendo muchas cosas sobre el Código Penal, pero usted me decía, no hay que dejarlo en Código Penal, este es un sistema del Código Penal. A ver, hágame una diferenciación, ¿qué significa un Código Penal de la época de Banzer y lo que hoy se ha aprobado ya, que es un sistema del Código Penal? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, este código, mire, yo no he traído presentación en diapositiva porque hay tantos memes circulando que la gente puede hasta dudar quién dice lo que realmente dice la norma. Yo he traído los dos códigos, he traído el código Banzer, que por supuesto ha sido con el tiempo ajustado, mejorado, corregido, porque era un código tan antiguo, hecho en la dictadura, y he traído el nuevo. El negro es el Banzer, concordado con todas las normas sueltas, y el azul es el nuevo, el del sistema penal. El código del sistema penal se llama así porque contiene una primera parte que es sobre política criminal, que quiere decir cómo el Estado pretende encarar la conflictividad social en el Estado, qué prioriza, cómo va a abordar la resolución de los conflictos, es la primera parte. La segunda parte, que es el Código Penal solamente, donde están las conductas reprochables, lo que no se debe hacer, lo que antes se conocía como delitos y que ahora, según su gravedad y la forma de tratamiento, y lo que hace la distinción entre unos y otros es la vida, se dividen en crímenes, delitos y faltas. Eso solamente es el Código Penal. La tercera parte que está en el Código del Sistema Penal es el Código Procesal Penal. Y la última parte, una transformación institucional de los modelos de gestión, de cómo trabajan los juzgados, de cómo trabaja el Ministerio Público y de cómo trabaja la policía. En este Código del Sistema Penal no hay ejecución de penas, pero fíjese, por eso insistimos que hasta el nombre, cuando se sigue diciendo Código Penal, quiere mostrársele a la ciudadanía que solamente este código contiene las conductas, y por eso en los debates solo estamos hablando de las conductas. Este código tiene entonces 3 códigos en uno. Por eso se llama Código del Sistema Penal, no Código Penal solamente. Si fuera Código Penal solamente, hablaríamos de los crímenes, de los delitos, de las faltas, de cómo se sanciona el uno, de cómo se sanciona el otro. Y si tomamos la decisión de hacer el Código del Sistema Penal, tampoco fue algo antojadizo. Recordarán que hace 2 años, el 2015, empezó un proceso en los departamentos de hacer cumbres departamentales de justicia. El 2016, en junio, se juntaron todos los actores en Bolivia, abogados, especialistas, fiscales, jueces, organismos internacionales especializados en materia de derechos humanos, sociedad civil, organizaciones sociales en Sucre, y discutieron durante varios días la problemática de la justicia en Bolivia. Y en materia penal, luego de un gran proceso, primero departamental, cumbres departamentales y luego esta cumbre nacional, se emitieron mandatos en las distintas áreas del derecho. Y en materia penal nos dieron 9 mandatos, que los voy a señalar ahora. Pero
También para que la gente sepa, ahora que hemos estado casi 45 días hablando de médicos, el derecho es más o menos como las especialidades médicas. Un cardiólogo no sabe nada de ginecología, un pediatra no sabe nada de neurología, que es lo de la cabeza, ¿me entiende? Y lo mismo pasa en el derecho. El derecho penal no es el mismo del derecho constitucional, no es el mismo del derecho de las familias o de la materia civil o de la materia tributaria o de la administrativa. El derecho penal es una especialidad muy, muy puntual con particularidades que necesitamos ir analizando con precisión. Entonces, esta cumbre de justicia que analizó toda la problemática de la justicia en general nos dio 9 mandatos en materia penal. Y el primer mandato que nos dio, que salió en la mesa 2, fue refundar el sistema de justicia penal. No nos dijeron hagan un acomodo, pongan una coma, mejoren un delito, aumentenle una pena. Nos pidieron, y la palabra fue refundar. Entonces, por eso es que este código hace una transformación estructural desde la raíz, desde la identificación de los problemas de cómo opera el sistema, qué está fallando, dónde están los cuellos de botella. El segundo mandato que nos dio la cumbre fue implementar justicia restaurativa, porque eso está en la Constitución que aprobó el pueblo boliviano. ¿Qué significa restaurativa? Mira, el artículo 10 de la Constitución, que lo tengo aquí a la mano, dice en su parágrafo primero, Bolivia es un estado pacifista que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y el mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo, a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados, y habla en la Constitución de que debemos promover la cultura de la paz. Por eso este código ha sido diseñado casi en su integralidad, con un enfoque restaurador. ¿Restaurador para qué? Todas las acciones que adopte el Estado para sancionar lo que no está bien, lo que en el código se establece como un hecho ilícito o una infracción penal, tenga siempre la prioridad no solo de buscar el castigo, que era el anterior sistema punitivo, retributivo, se llama en términos doctrinales, que transitemos a un sistema reparador. Entonces, en todas las infracciones penales, que es solo la segunda parte del código, que es de lo que ahora se habla, van a encontrar siempre sanciones combinadas, donde diga prisión y multa reparadora, por ejemplo, porque lo que importa es reparar integralmente el daño causado. Muy poco se ha dicho que el artículo 2 del Código del Sistema Penal tiene una finalidad, y aquí lo ha traído porque, como le digo, si lo pongo en una diapositiva, la gente va a decir, pero es su palabra contra la de un meme o contra la de un constitucionalista mentiroso que está dando vuelta por los medios, que ahorita vamos a demostrar qué tan mentiroso es. Entonces, la finalidad del código, y aquí lo dice claramente, dice, el presente código tiene por finalidad racionalizar el uso del poder penal como última respuesta al conflicto, aplicable solo cuando no sea posible solucionarlo por medios menos violentos, instaurando un sistema penal con enfoque restaurador. Entonces, ahí, como ustedes ven, no solamente cumplimos con la Constitución, le hacemos caso al segundo mandato que nos dio la Cumbre de Justicia en materia penal, que es implementar la justicia restaurativa, y decimos, este código solamente vamos a poder tramitar vía penal lo que no podamos resolver por la vía administrativa, por la vía civil, por la vía de las familias, por otras vías. El tercer mandato que nos dio la cumbre es instaurar nuevos modelos de gestión en las instituciones, porque la gente ya no quiere lo que está pasando hoy en día, que funcionemos con los juzgados donde va el memorial, ingresa el memorial al juzgado, pasa al escritorio del oficial de diligencia, lo pasa al auxiliar, luego al secretario, el secretario lo sella, luego va al juez, y va pasando tiempo en cada uno de los escritorios. Con un ejemplo simple se los pongo. Señor juez, quiero fotocopia de todos los actuados del expediente. Entonces va a pasar 10 días en un escritorio, 15 días en el otro escritorio, 20 días. Va a ir al juez, 15 días donde el juez, y el juez va a decir, sí, entréguele la fotocopia. Y de ahí media vuelta otra vez.
O sea, nos las pasamos en trámite, en burocracia, en injusticia, en chicana, y eso no puede seguir de esa manera. Entonces se transforman las instituciones, ya no van a funcionar los juzgados como los conocemos, ya no va a funcionar el Ministerio Público como lo conocemos, e incluso la policía va a tener toda un área de especialización de sus policías de investigación para que se dinamice la investigación. El cuarto mandato que nos dio la cumbre fue aplicar excepcionalmente la detención preventiva. Hoy día tenemos 15.400 personas privadas de libertad y el 68% de ellas no tienen sentencia. Están ahí años de años y no sabemos si son culpables o inocentes, pero tampoco se les ha demostrado si hay peligro de fuga u obstaculización, porque la mayoría están presas porque no lograron tener a tiempo el certificado de trabajo, o que la policía certifique su domicilio, o que la junta vecinal acredite que sí vive en ese domicilio. Es decir, por burocracia está la gente en detención preventiva y tampoco sabemos, vulnerando garantías constitucionales al debido proceso e incluso a la presunción de inocencia, no sabemos si son culpables o inocentes. Y hay que resolver eso. Bueno, la cumbre también nos dijo: quiero sumatoria de penas en los delitos graves. Entonces el código establece con una fórmula en los concursos que no puede pasar de 30 años, porque así lo dice nuestra Constitución, que usted puede demandar por varias infracciones penales, pero el juez las va a sumar, no va a agarrar la sanción máxima. La cumbre también nos dijo en el mandato 6 que quiere que el derecho penal sea de intervención mínima. ¿Qué es lo que hacemos en la finalidad que les acabo de leer? Todo lo que se pueda resolver por vía administrativa, que se vaya por la vía administrativa. No es que no se lo va a tramitar o que ya nadie lo va a resolver por ninguna otra vía. Nos pidió también la cumbre en el mandato 7 clasificar las infracciones penales en crímenes, delitos y faltas, porque no es lo mismo una falta, que es un hecho reprochable, que no está bien, pero que es menor, a quitarle la vida a alguien, a torturar, a violar o a tratar personas. No es lo mismo, y por lo tanto las infracciones son distintas en su clasificación, las sanciones son distintas y el procedimiento con el que se las va a atender también es distinto. Y también nos pidieron, por supuesto, transversalizar perspectiva de género, generacional y discapacidad, profesionalizar y especializar a los operadores del sistema. Estos fueron los mandatos de la cumbre. Entonces, aclarando que no es solo un código penal, que tenemos que mirarlo de manera integral, que tenemos que entender este código en un contexto de nuevas instituciones, y por eso nos hemos dado un tiempo para implementarlo. El propio código en la última parte dice que habrá incluso hasta con carga horaria cómo va a ser la actualización profesional de todos los operadores del sistema. Habla que las universidades, conjuntamente con los que van a implementar, deben adecuar su currícula universitaria a estos contenidos con este nuevo enfoque. Hablamos también de que vamos a, obviamente, trabajar en la infraestructura, las salas de audiencia, la tecnificación y la modernización de los sistemas, pero lo más importante es que va a haber un plan de difusión nacional para que a todo mundo le quede claro cuál es el alcance de cada artículo y cuál es esta nueva mirada con la que el Estado pretende trabajar y encarar la conflictividad en el país. No podemos seguir con el colapso que tenemos en este momento. Al año ingresan al sistema 136.000 causas penales, pero el sistema solo tiene capacidad para resolver 25.000, es decir, el 9% resuelve y el 91% queda atorado. ¿Y dónde queda atorado? En la primera etapa procesal, en los jueces de instrucción o de control de garantías, más conocidos como jueces cautelares. Ahí está atrapada la carga procesal, tanto los que acusan como los investigados o imputados, pasan años en esa etapa procesal sin que se sepa si son culpables o inocentes, por varios motivos que han sido ampliamente analizados durante muchísimo tiempo. El primer problema es que el modelo jerárquico no permite destrabar este cuello de botella. El 86% de las causas están en etapa preparatoria o de investigación, apenas el 12% está en juicio y el 2% ha concluido. Entonces, ahí hay un colapso que había que resolver.
El otro problema es que tenemos en Bolivia solamente entre jueces y vocales de sala penal 1.012 jueces. 1.012 jueces. Nos cuestan al año 234 millones de bolivianos, solo en su salario, sin contar costos administrativos, el sueldo del oficial de diligencia, del secretario, del auxiliar, etcétera, solo en el salario del juez. Pero los de primera instancia tienen muchísimo trabajo, como les estoy mostrando, 86% de la carga procesal atorada ahí, y los que ganan más, que son los de sentencia o los tribunales de sentencia, tienen apenas el 12% del trabajo. Hoy el nuevo modelo a todos los va a poner a trabajar en las mismas condiciones, con todos va a trabajar en todas las etapas procesales, en colegios de jueces, y además van a ganar exactamente lo mismo. Pero el otro tema, en la parte penal, que es ahora donde más se está hablando, habían 413 delitos, tipos penales, en 40 diferentes leyes. Habían delitos en la ley electoral, habían delitos en el Código Tributario, habían delitos en el aduanero, habían delitos sueltitos con leyes dispersas, pero como ya hemos dicho ampliamente y se ha dicho en varios programas, el Código Banzer, hecho en la dictadura de Banzer, con los años tuvo que ser ajustado con una serie de normas, y hubo total distorsión por la dispersión normativa. Entonces, no se podía construir una política criminal donde quede claro qué es lo más grave y qué es lo que más duramente va a castigar el Estado, porque esa dispersión hacía que, por ejemplo, sea más gravoso en derecho penal significa más grave, más dañino. Era más gravoso simular contraer matrimonio que formar parte de una organización criminal. Les doy el ejemplo. Simular contraer matrimonio en el Código Banzer es de 2 a 6 años de prisión, pero conformar una organización criminal es de 1 a 3. Esas distorsiones del propio sistema las hemos corregido. Por lo tanto, hay una transformación integral que no pasa por una coma, un punto y guión, y tampoco pasa por mutilar artículos de mala fe para que la gente no se entere de lo que realmente se trata este tema. Perdón. El Código Banzer empezaba por proteger, y aquí lo he traído para que no se diga que son inventos míos. Aquí está el índice, si nos acompaña la cámara. Empezaba, obviamente en el contexto de dictadura que se lo diseñó, empezaba por proteger la seguridad del Estado. Empezaba con los delitos contra la seguridad exterior del Estado, luego con la seguridad interior del Estado, luego contra la tranquilidad pública, luego contra la relación y el control de las armas y los explosivos, porque era en un contexto de dictadura. El código del sistema penal empieza por la humanidad, luego la vida, luego la dignidad de las personas, porque esos son los valores sagrados que protege nuestro Estado y como lo manda la Constitución. Entonces hemos invertido la política criminal, donde es mucho más gravoso atentar contra la vida de alguien, ¿sí?, que atentar contra el Estado. Eso es algo que, por ejemplo, no se le está diciendo a la gente porque se está picoteando, se lo está analizando desde una mirada no especializada y tampoco se lo está haciendo de buena fe, ¿no? Entrando ya, y no quiero acaparar la palabra, está el doctor acá también con nosotros. El código procura resolver los problemas de raíz. Se va a acabar la justicia del memorial, porque ahora la gente va al abogado y el abogado le dice, no se preocupe, ya lo hice su memorial, ya lo mandé el memorial. Va al juzgado y pregunta y el juez dice, no, su memorial ya está en el despacho. O sea, la justicia es el memorial, no la justicia en sí misma. Eso se va a acabar porque todo va a ser oral, en audiencias. No se van a suspender las audiencias, ya lo hemos señalado muchas veces. Hay sanciones muy duras pues para los que no vayan a las audiencias. Quizás esa sea también la resistencia oculta que hay detrás de lo que está sucediendo. Porque ¿qué es lo que sucede? Los buenos abogados están celebrando, aquí yo veo uno a mi lado que lo he escuchado en las teles, que dice, este es un buen código, porque él está seguro de lo que conoce y va a armar su estrategia de defensa o de acusación para audiencia, no para que prescriban los delitos, no para la chicana, no para no ir a la audiencia, para que nunca se sepa si su cliente fue culpable o inocente, sino para defenderlo o acusar. ¿Sí? Los malos abogados que tienen en sus computadoras
los modelos de memorial con incidentes para nunca llegar a juicio y que solo le cambian el nombre a las partes, esos están preocupados. ¿Y qué sucede en Bolivia? Si, como se escucha de todo, ¿qué hace la gente honesta? Va y le dice al abogado, doctorcito, ¿qué tal está el código? Y el abogado malo le va a decir, es un desastre, porque el que está frito es el abogado malo, porque va a tener sanción si no va a la audiencia, y se le va a avisar a su colegio de abogados, no lo vamos a votar porque hay libertad profesional en Bolivia, pero se le va a mandar al colegio de abogados, mire, este abogado no vino a la audiencia, y por supuesto que la ciudadanía va a ir a buscar a los abogados que no sean faltones. Si no va el fiscal de la oreja, el fiscal de distrito va a tener que llevarlo, o va a tener que ir él, porque si no se los va a despedir. Por ejemplo, ya se va a acabar eso de que yo me querello contra todo el mundo nada más por venganza y luego no tengo cómo sustentar. Ahora, el querellante que acuse tiene que sustentar, porque si no se considera que su querella no fue presentada. Si no va el juez, se lo destituye inmediatamente. No hay toda esa parafernalia que hoy funciona para que los años hagan que los delitos prescriban y nunca se llegue a juicio. Se acaba la chicana, los incidentes, las recusaciones. No eliminamos los institutos jurídicos porque son reglas y garantías no solamente constitucionalmente protegidas, sino que además están reconocidas a nivel mundial. Si hay que recusar a un juez porque me sacó la lengua y no me gusta, hay que hacerlo, pero pone límites el código. Solo puede recusar a 3 del colegio. Hoy en día los juicios dan vuelta por toda Bolivia. Yo recuso a los del Beni porque no me gusta, son mis parientes, me sacaron la lengua, se va a Cochabamba. En Cochabamba otra vez, no me gusta, mi pariente habló para mí, ya falló en el anterior caso, me voy a Santa Cruz. Eso se va a acabar, ese vueltererío de injusticia se va a acabar. Entonces hay gente perjudicada, pero no el pueblo es el que gana resolviendo estos problemas de fondo. Diputada, y en este sentido también uno de los aspectos por los que esa burocracia hacen que la gente abandone esos procesos es también un poco la burocracia y el costo. Y al doctor Iván Lima, como abogado penalista que queremos consultarle, seguramente usted ha estado haciendo seguimiento también, doctor, de todo lo que sale en medios de comunicación, en redes sociales, porque nosotros vemos, y la gente del pueblo que no ha tenido el tiempo o la oportunidad de leer el nuevo Código de Sistema Penal, cree todas estas cosas y se asusta, doctor. ¿Por qué? Porque según las redes sociales, algunos hechos, por ejemplo, hablábamos la vez pasada de microtráfico, y decían que no van a ser penalizadas aquellas personas que hagan microtráfico. Entonces van a poder ir a los colegios, van a poder dar a nuestros niños drogas, la delincuencia y todo aquello que no va a ser penalizado. Por otro lado, habían otros temas como los impuestos, por ejemplo, que sí van a entrar a 8 años de cárcel por un simple error. ¿Cuál es la diferencia entre el código actual y el nuevo Código de Sistema Penal en cuanto a sanciones se refiere, y por qué se está utilizando este tema o de soltar mucho o de apretar mucho en diferentes temas que hacen al pánico que genera en la población? Yo entiendo que estamos en un estado de situación que es bueno aclarar a la población. El vicepresidente recibió una carta del presidente Morales diciéndole, por favor, deroguen ustedes el 205 médicos y 137 choferes, normas que en diputados y senadores ya han sido sancionadas. Es decir, es algo que por el poco tiempo que tenemos no lo vamos a debatir, pero ya hay una solución ahí. Además le dijo a la Asamblea que revisen el 293 y 294 que refieren protesta social, que es algo que el presidente González dijo que lo va a tratar el Parlamento. Entonces hay una solución, hay un camino que no vale la pena que debatamos. Pero sí hay una serie de temas que creo que es muy importante, como dice usted, que vayamos refiriendo y que van agotando su tiempo de vida, porque como dicen, la mentira tiene una vida muy corta. Por ejemplo, se decía, y voy a entrar por algo muy, muy sencillo, las organizaciones ambientalistas decían que ya el tráfico de animales está permitido en Bolivia, que está legalizado, porque habían leído solo el artículo 101, que sanciona el crimen ambiental, el crimen más grave, y no habían leído el 168, que sanciona de 2 a 8 años de cárcel cuando hay el tráfico de especies protegidas. Entonces, esa es una principal diferencia. Este código, desde marzo del 2017, está en el debate público. Muchas instituciones, yo pertenezco a una o trato de trabajar mucho en ella, la Iglesia Católica, ustedes recuerden, hemos estado en foros, en eventos, peleando con la diputada más de una vez,
porque era un código que estaba desde hace bastante tiempo atrás. Lo mismo en temas empresariales, de los cuales yo formo parte de alguna manera. Hemos estado desde junio, desde mayo, peleando y debatiendo el tema. No es que haya habido una respuesta que salió de repente, es una responsabilidad. Yo veo que aquí no hay proyectos alternativos y por eso es que muchas veces el debate se complica. El tema del microtráfico es exactamente al tema animal. No ven el tráfico de drogas, crimen, en lectura concordada con el microtráfico. El artículo 215 regula el microtráfico y dice que la persona que tenga hasta 10 gramos de cannabis, de marihuana, será sancionada con privación de libertad. Es decir, no se ha leído la diferencia entre crimen y delito. Para tranquilidad de la población, tenemos sanción para el que trafica toneladas de droga, para el que lava dinero, como crimen de una forma muy dura, y también para el microtraficante, con un agravante cuando se dé a 300 metros de los colegios. Entonces, ese tema debería estar despejado. Lo propio que, por suerte, creo que está saliendo en forma contundente la institucionalidad pública. El ministro de Economía y Finanzas Públicas ha aclarado que no es que si te equivocas en una factura vas a tener sanción por evasión. En este momento puede darse esa situación, ¿podría darse esa situación? Sí, podría darse, pero ahora con el nuevo Código de Sistema Penal tiene que haber dos elementos: que el tema sea de más de 560,000 bolivianos, estamos hablando de una suma mayor, pero además que haya un elemento de dolo, que haya doble contabilidad, que se altere los documentos. El error no va a ser parte del proceso penal. Y creo que el tema que ustedes han tocado es interesante acá. Se va abriendo, una vez que cierras la puerta, otros temas en debate. La libertad de expresión. Se dice que la Asociación Nacional de la Prensa en este momento está debatiendo, está discutiendo que el trabajo que ustedes hacen estaría penalizado, lo cual yo lo planteo con dos elementos que son centrales. En el Código del 97, el Código Banzer, la difamación, la calumnia y la injuria se sancionaban con privación de libertad. Este código ya no sanciona con privación de libertad. Aún en la hipótesis negada, no aceptada, de que se estuviera discutiendo libertad de expresión, ninguna persona por difamación, calumnia e injuria va a ir ya nunca más a la cárcel. Entonces eso creo que es un avance importante. Pero les diría que lo más importante es que este código en sus principios dice que esto se regula por constitución, por bloque de constitucionalidad. Es decir, que cualquier fiscal, juez va a tener que interpretar este código bajo las reglas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría de Libertad de Expresión, y va a dar una protección muy grande al trabajo de ustedes. Hay que entender en este código que se diferencia el emisor de la noticia y el transmisor, y el emisor de la noticia será el sancionado, jamás el transmisor, por lo que entiendo de este código. Abogado Iván Lima, si me permite, dos segunditos, diputada. Sí. A ver, el tema de fondo es que la sociedad, y lo explicaba la diputada Susana Rivero, a través de esas cumbres de justicia, ha pedido un cambio en la justicia boliviana por todo lo que ya conocemos, que está mal, ¿no? La gente se queja permanentemente de que tiene retardación de justicia, de que le cobran, que el memorial, que la chicana, en fin, son temas de todos los días para la gente. Eso está presente. Sí. A partir de eso se diseña este código del sistema penal. Usted como abogado que ha revisado, hay sectores que en este momento están pidiendo, sectores de oposición y otros, que se elimine por completo el código, abrogación total del código del sistema penal. ¿En qué quedaríamos desde su análisis estrictamente jurídico, si es que eso ocurriese en algún momento y pese a los cambios que ha pedido la propia sociedad? Yo entendería que estaríamos haciendo un ejercicio irresponsable sobre el poder penal. Las cifras que ha dado la diputada se han incrementado, se ha incrementado la cantidad de presos sin condenas. Tenemos ahora 17.946. No estamos dando una respuesta estructural a los temas que le importa a la sociedad: la violencia contra la familia, la corrupción, el narcotráfico. Yo le planteo algo que dice este código que me parece que es vital: competencia concurrente del juez penal. En este momento, por las cifras que le he traído, no los vamos a desglosar, el problema principal de este país es la violencia contra la mujer y en el interior de la familia. El juez penal ahora va a tener que resolver los temas, no solamente de mandar a la cárcel. Restaurar la paz social, puede llegar a disponer sobre la patria potestad, sobre los bienes, inclusive puede dar medidas para alejamiento del agresor del núcleo familiar, cosa que no ocurre en este código. Lo mismo contra la corrupción y en todos los temas. Por eso yo le planteo una respuesta propositiva. ¿Qué ha hecho la Universidad Católica? Yo soy profesor de esa universidad. Ha convocado un diálogo en que todos los que se sienten afectados por este código puedan hacer llegar insumos y documentos. Se ha publicado en todos los medios de comunicación.
Eso me parece que es un camino que debería llevar no a un discurso fácil de abrogación, porque me opongo en un discurso maniqueísta de todo lo del MAS es malo y todo lo que yo proponga es bueno. ¿Por qué no decimos concretamente qué está mal en la parte procesal? Desde el punto de vista jurídico yo le puedo decir que este es un buen código. Es un código que tiene grandes innovaciones en protección a la víctima y regula de mejor manera el tema penal. No podemos darle 30 años a todas las personas y todos los delitos no van a tener la pena más alta. Busquemos reparar los problemas. Todos los temas que se han tocado hasta el momento son temas que se han dado por una mala lectura, por una omisión en la lectura integral del código. Entonces yo creo que abrogar el código sería dañar algo que es muy importante para esta sociedad, para esos 18,000 familias que están con presos sin condena, para todos los bolivianos, esos más de 100,000 bolivianos que no tienen justicia, que tienen impunidad estructural en este momento. Es una irresponsabilidad plantear la abrogación si no dices algo alternativo. ¿Qué está mal del código? Yo hasta el momento solo he escuchado memes, mentiras y información parcializada. Creo que el camino que ha planteado la universidad es un camino interesante. Veremos cuántas propuestas serias recibe la universidad. Que yo sepa, hasta el momento no ha llegado ninguna. Eso es un escenario en el que estamos. Iván, para nuestra gente, yo voy a aprovechar en los últimos minutos 3 o 4 ejemplos de distorsiones, de información a medias y muy interesada en generar una preocupación innecesaria. Plantear la abrogación del código significa que se hace una ley y se dice, se deja sin efecto la ley del Código del Sistema Penal y continuamos como estamos. Eso significa, esa es la irresponsabilidad que se le está planteando al país. Pero además, como decía acá el experto, Iván, sobre mentiras, sobre cosas a medias, sobre susceptibilidades, y voy a explicar algunas, ¿sí? Ayer tuve un debate en una radio panamericana con el exministro de Carlos Mesa, el señor Alarcón, Carlos Alarcón, creo que está dando vueltas por varios medios a título de experto, experto todólogo, pero ayer hemos comprobado por lo menos 2 cosas: o tiene una mala intención o desconoce totalmente materia penal. Prefiero quedarme con la segunda opción, de que desconoce totalmente la materia penal. Este profesional boliviano ha sido asesor del Colegio Médico, ha estado en las reuniones, sabe perfectamente que habían acuerdos firmados, etcétera. Lo que ese profesional nunca le dijo al sector que asesoraba, y yo lo veía en los medios de comunicación, cuando los médicos decían, este gobierno nos va a quitar los títulos, me va a quitar mi profesión, toda mi vida de trabajo, de estudios, porque para ser médico no es nomás médico raso, hay que hacer que se especialice. Nunca le dijo ese abogado a sus clientes que la inhabilitación siempre ha existido desde el Código Banzer. Está en el artículo 36, a ver si se lo anotan y lo pueden revisar en su casa. Lo he traído el código para que no sea mi palabra contra la de alguien. El artículo 36 del Código Banzer dice: se impondrá inhabilitación especial de 6 meses a 10 años después del cumplimiento de la pena principal. El Código Banzer más bien era el que hacía doble castigo, porque primero cumplías tu cárcel y después te cumplían de 6 a 10 años la inhabilitación. El Código del Sistema Penal dice que se hace al mismo tiempo, que se hace solamente vinculado al hecho que generó el hecho ilícito, es decir, si a alguien le van a inhabilitar por haber hecho algo malo, solo lo inhabilitan para ese trabajo, no le quitan el título. Esa es la gran diferencia que nosotros ponemos. Nosotros también ponemos que hay rehabilitación a los 2/3 si se porta bien, pero además miren lo que decía el Código Banzer, y este profesional nunca le dijo a sus clientes. Artículo 36, aplicación de la inhabilitación especial. Se impondrá inhabilitación especial de 6 meses a 10 años después del cumplimiento de la pena, y lo escribe, cuando se trate de delitos cometidos, 1, por funcionarios públicos, mandatarios, comisionados en el ejercicio de funciones, y 2, escuchen bien lo que voy a leer acá, por médicos, abogados, ingenieros, auditores financieros y otros profesionales en el ejercicio de sus profesiones, etcétera, etcétera. Con agravantes si había muerte. Nunca dijeron esto. Entonces los pobres médicos, que no tienen por qué saber de derecho, así como que yo no sé cómo se hace un electrocardiograma, ¿no es cierto? Yo sé de derecho, no sé de electrocardiograma. Si le dicen a un médico que el gobierno le va a quitar su título, por supuesto que el médico se asusta, se preocupa y le va a hacer caso a su asesor. Mire usted la mala fe o la ignorancia en la materia. Una prueba.
Ayer ha salido otra mentira que puede ser desconocimiento o mala fe. Lo hemos escuchado, incluso Carlos Mesa ha escrito, muy suelto de cuerpo, quizás mal asesorado, ha dicho que el código del sistema penal ahora hace que cualquiera se pueda entrar a la casa, cualquier policía, cualquier fiscal, y que ya no hay ninguna garantía constitucional y que este va a ser un gobierno represor. Imagínense ustedes esa aberración jurídica. ¿Y qué es lo que hacen? O de mala fe, insisto, o por ignorancia. No hay más camino, A o B. ¿Qué leen ellos? El artículo 538 del Código del Sistema Penal, este es el azul, el Código del Sistema Penal, que es una excepción a la regla, donde dice allanamiento sin orden judicial. Y este artículo, el 538, es solamente cuando hay flagrancia. Y ya está así en el Código Banzer, igualito. Lo que hemos hecho para que más bien no haya abuso de autoridad es poner en qué casos. Y la única forma en la que no va a haber orden de allanamiento es para evitar la comisión de una infracción penal. Es decir, si te están matando en tu casa, Ivonne, en respuesta a un pedido de auxilio, que se tengan sospechas de que en una casa hay una persona detenida o privada de libertad precisamente por las tratas, las violaciones, que son los mayores índices de criminalidad. Pero estos abogados, lo que nunca dicen, porque lo dicen a medias, es que 2 artículos antes ellos hacen de cuenta que no existen. Dice claramente cómo se hace la solicitud de allanamiento, y dice la fiscal deberá requerir la autorización judicial para el allanamiento mediante escrito debidamente fundamentado y deberá contener todas las reglas de la solicitud que el fiscal tiene que hacer. El 535 dice orden de allanamiento y deja claramente establecido la o el juez examinará el cumplimiento de los requisitos formales y la razonabilidad de los motivos que fundan el pedido. Si el fiscal lo pide justificado, el fiscal lo autoriza. Y ellos solo leen la excepción, que es para que la policía boliviana o el Ministerio Público puedan salvarle la vida a alguien, puedan rescatar a alguien que está encerrado por trata y tráfico. Esas distorsiones han generado. Ya lo explicaban la anterior semana cuando decían que estábamos penalizando a las iglesias o a los grupos de oración. Nada más lejos de la realidad. El delito de trata estaba vigente, decía la misma redacción, eso menos mal que ha sido a estas alturas, creo yo, ya demostrado. Pero ayer seguían con la mentira de mutilar intencionalmente el artículo de atribuirse los derechos del pueblo, porque solamente muestran la primera parte del artículo y no todo. Miren lo que dice el Código Banzer, el negro, vuelvo a leer de aquí, Código Banzer, y luego voy a leer el nuevo. El artículo 124 del Código Banzer dice atribuirse los derechos del pueblo. Con la misma pena serán sancionados los que formen parte de una fuerza armada o de una reunión de personas que se atribuyeren los derechos del pueblo y pretendieren ejercer tales derechos a su nombre. Esta infracción penal siempre hubo. Lo que nosotros hacemos y que lo mutilan, no lo quieren mostrar, lo recortan de manera malintencionada. Ahora traigo acá el código nuevo, lo podemos filmar, el artículo 294 nuevo, atribuirse los derechos del pueblo, tiene primer parágrafo y en la siguiente hoja el segundo parágrafo, pero solo muestran la primera hoja. Y en la segunda hoja donde se aclara las acciones de movilización social no constitutiva de las conductas descritas en el párrafo precedente que tengan finalidad la reivindicación o ejercicio de derechos humanos, derechos sociales o cualquier otro derecho constitucional, no serán considerados como atribuirse los derechos del pueblo. Mala fe. Lo último que están haciendo es alarmar a los periodistas, a los medios de comunicación, y aquí también me gustaría mostrar que siempre ha estado regulada la difamación, la calumnia y la injuria en el Código Banzer. La diferencia es que eran delitos y ahora son faltas. Y las faltas en el nuevo código solo tienen sanción reparadora si se hace una vez. Si se lo hace 2 veces, recién se convierte en delito y tiene prisión efectiva. O sea, ahí hay una mejora. Pero lo que nunca le han dicho a los señores periodistas es que en el Código Banzer
hay una última parte después de la injuria que dice, y si me puede ayudar por favor, si el hecho previsto en el artículo 283, que es la calumnia, y la injuria a que se refiere el artículo, fueran cometidos mediante impreso, mecanografiado o manuscrito, su autor será considerado reo de libelo infamatorio y sancionado con multa de 60 días, sin perjuicio de las penas correspondientes. Fíjense que en ese tiempo los únicos medios eran el mediante impreso y el mecanografiado o el manuscrito. La única diferencia entre los dos artículos es la que les acabo de señalar, que nosotros ya no hablamos de mecanografiado, impreso o manuscrito, y solamente hablamos de medios de comunicación y difusión masiva, porque hoy las redes sociales son el medio de la difamación, de la injuria y la calumnia, pero siempre tienen un autor que no es el medio, ¿no es cierto? Y la otra diferencia es que ya no es delito, ya no hay cárcel, si es solo una vez, si es solo una falta, pero están ahí diciéndoles a los periodistas, van a atentar con su libertad de expresión, este gobierno los va a meter presos, ¿cómo es posible que ahora no se pueda dar noticias? Y eso no dice ni el Banzer, que ya hablaba de que no se lo podía hacer en medios mecanografiados, impresos y manuscritos, y tampoco lo dice el nuevo. Es una distorsión y una manipulación. Yo sé que el tiempo se nos está acabando y hay mucho para aclarar, incluso dicen, ahora ya no va a haber lucha contra la corrupción, más bien lo que hace el nuevo Código del Sistema Penal es llamarle a las cosas por su nombre, porque si un servidor público utiliza plata del Estado, ¿ya? Eso no es malversación, eso no es malversación, eso es daño económico al Estado y tiene una sanción el doble de lo que tiene ahorita. Pero ¿a qué me voy con lo último que quiero señalar? Hay dos tipos de preocupaciones en este momento. Las preocupaciones sanas porque no comprenden bien, porque se necesita mayor información y porque el mismo código ya lo establece en su parte final, que todos estos 180 días son para hacer el plan de difusión y socialización y entrenamiento de la gente, ¿sí? Esas preocupaciones son comprensibles porque es un sistema nuevo, va a ser un sistema nuevo, hay muchas cosas nuevas, con una filosofía nueva y lo vamos a ir explicando. Pero lo que no va a tener patas más largas de las que ya están sucediendo es que hay intelectuales, entre comillas, hechos a los imparciales, que han sido ministros de justicia de Carlos Mesa, que han sido altas autoridades de gobiernos neoliberales, que festejaban con sus mismos artículos de opinión en medios de comunicación a los privatizadores y capitalizadores, que no les gusta el gobierno, que no les gusta que el presidente se repostule y que el Tribunal Constitucional haya dicho que sí es posible que se repostule porque no hay limitación a los derechos políticos, y esa gente que quiere volver al poder con trampa, esa gente que no tiene el valor ni la ética moral para decir su ideología de frente, para decir a mí no me gusta el gobierno, yo voy a plantear un proyecto de derecha estratégico distinto y estos son mis principios, que no tienen el valor, el coraje ni la ética política que debe primar en democracia, recurren a las distorsiones, a las mentiras, a la mutilación de artículos, a decir uno y no a decir la excepción y no la regla, para que la gente reclame y se preocupe. Vamos a aclarar todo lo que haya que aclarar, pero la gente tiene que tener en claro que cada vez que este gobierno ha querido profundizar la democracia, los derechos para las colectividades sociales, sucedió ya, y lo recuerdo acá, con la Asamblea Constituyente. Cuando peleábamos por una Asamblea Constituyente para que cambie el modelo de Estado y se diga que todos éramos diferentes con los mismos derechos, a diferencia de la otra Constitución que quería que todos seamos iguales, fíjese la gran diferencia conceptual. Todos somos diferentes, nos reconocemos en la diferencia, con los mismos derechos, montaron quilombo nacional a punto de dividir la patria con el golpe cívico prefectural. El segundo momento, cuando quisimos hacer la ley de reconducción agraria, la ley de reconducción comunitaria de la reforma agraria, para que las mujeres tengan tierra, para que los campesinos tengan tierra, para que los pueblos indígenas tengan tierra, para que se acabe el latifundio, lo mismo, quilombo nacional,
bloqueo de comida, no había aceite, no había papa, no había arroz, no había carne, no había nada, sabotaje económico, corridas bancarias. Y este es el tercer momento, donde se quiere transformar la justicia para la gente, donde se quiere que la justicia sea para todos, no para el que tiene plata para contratar un consorcio jurídico, para dar vueltas por toda Bolivia y que nunca se sepa quién es culpable e inocente. Hoy que se quiere profundizar y democratizar la justicia para que la gente que no tiene plata encuentre justicia, nuevos sabotajes a punta de infamias y de mentiras. Y son, de fondo, dos visiones de país que siempre han existido en Bolivia. Los que pensamos en las grandes mayorías y en los que extrañan recuperar el poder, porque la gente movilizada, como ya no puede confiar en los políticos, están tan desgastados los opositores, esos que están en huelga de hambre nada más por salvar su honor, porque cambian de idea cada día, usan a quienes, a las esposas de los exfuncionarios, a las esposas de los exprefectos, de los exministros, esas son las que están ahora movilizadas. Sería mucho más honesto que nos digan, no nos gusta su modelo de Estado, no nos gusta su gobierno, no nos gusta su ideología, no nos gusta que piensen en las grandes mayorías, queremos pensar en nosotros nomás como siempre, gobernando para nosotros mismos, y eso sería mucho más democrático que andar con todas estas infamias que se van a caer, porque todas las infamias terminan cayéndose. Diputada Susana Rivero, abogado Iván Lima, les agradecemos estos minutos. Creo que es importante el conocer más profundamente. Es un tema muy, indudablemente, alguien diría leguleyesco, ¿no? Es muy profundo el análisis desde el punto de vista jurídico. Por tanto, es muy fácil también distorsionar un código que tiene más de 500 artículos, 681, usted me corrige bien. Entonces, no es fácil para el ciudadano. Lo que hay que hacer, creo que es mayor difusión para que entendamos todos la profundidad de estos cambios que nos están explicando. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, doctor. Gracias. Ay, si tengo unos minutitos más, que le quede, antes de pedirme, que le quede claro a la gente que lo que importa en este código es la reparación a la víctima. De nada nos sirve llenar las cárceles con gente si no se repara el daño, si no se restituye el daño causado. Y ese es el centro de la transformación del código. Si a usted le quitan su casa, a usted le conviene que le devuelvan su casa o que esté preso, que le devuelvan su casa. Y esa es la gran transformación de este código. Muy bien. Y hay algo que debemos reiterar, que es bueno, que si nosotros tenemos duda en algo, preguntemos a un profesional o leamos, nos demos un tiempito para leer ese artículo que supuestamente nos afecta, lo leamos y tratemos de entenderlo. Gracias a ambos por haber estado con nosotros. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más del Pueblo es Noticia.